Hola a todos. Vamos a hacer un problema de geometría de segundo de la ESO, de cuarto de la ESO. Uy, segundo de la ESO esto no se ve. De cuarto de la ESO, que es de examen, ¿vale? Y que vamos a necesitar conocer bien pues las propiedades de un cono y de una esfera, ¿vale? El problema nos dice que en una esfera de 30 centímetros de diámetro se inscribe un cono, ¿vale? Cuya generatriz mide 15 centímetros. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es un cono, ¿no? Pues un cono es una figura geométrica cuya base es una circunferencia y, suponiendo que sea un cono recto, que no nos han dicho nada, por el centro de esa circunferencia trazamos una perpendicular al plano que contiene la base, y en un punto determinado donde sea estará el vértice. Esto es la altura del cono, y si unimos ese vértice con cualquier punto de la base del cono, esa línea que se llama la generatriz del cono, al girar, pues nos va a describir el cono, que es una figura de revolución, ¿vale? Vamos a sacar el cono. ¿Vale? Entonces, la base del cono va a quedar definida por ¿quién? Por su radio. ¿Y el volumen del cono, cómo se calcula? Pues el volumen del cono, que es una fórmula importante que nos tenemos que saber, de un cono recto es 1/3 del área de la base por la altura. Que en este caso, aquí va a ser igual a 1/3 del área de la base, el área de un círculo, ¿vale? No digáis el área de una circunferencia, que no existe. Una circunferencia es la línea, ¿vale? Pero el área al interior de la circunferencia es el círculo, ¿vale? Pues el área del círculo, ¿cuál es? Pi r cuadrado, ¿no? Pues sería pi por r al cuadrado y por h. Esta es la expresión del volumen de un cono, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos que saber para trabajar este problema. Nos dicen que se inscribe dentro de esa esfera de 30 centímetros de diámetro un cono cuya generatriz mide 15 centímetros y quieren que calculemos el volumen de dicho cono. Bueno, pues habiendo pintado lo que es el cono y habiendo explicado su fórmula, vamos ahora a pintarnos los datos del problema. Siempre en los problemas de geometría, importantísimo, pintarse bien los datos que nos dan. Entonces, como nos dicen que tenemos una esfera, tengo aquí mi cuerda mágica, y con la cuerda vamos a pintar pues una esferita, ¿vale? Para que salga lo más homogénea posible, que no saldrá bien, pero bueno, vamos a coger así y hacemos bueno, pues nos ha salido peor, que se me ha movido. Vamos a hacerlo bien. Se me ha movido y moviéndose ya se complica la cosa. Entonces, vamos a volver a coger una medida más o menos por aquí, más o menos por aquí, más o menos por aquí. Tampoco tiene que quedar una obra de arte. Bien, pues ya tenemos nuestra esfera, ¿vale? Ahora ya se parece más. Bueno, no es una esfera, en realidad es una circunferencia. Para que fuese una esfera, pues suponiendo que este es el centro, tendríamos que pintar sus ejes, el eje vertical, el eje horizontal, y pintar un círculo máximo. Eso ya sería más parecido a una esfera, ¿vale? Y lo que me dicen es que aquí inscriben un cono, ¿vale? Que no sé cuánto más, que tiene una generatriz que mide 15 centímetros. Pues entonces voy a suponer que pongo aquí el vértice del cono, como no me dice nada, lo pongo ahí. Voy a coger aquí 15 centímetros, que es lo que mide la generatriz, y con esta línea vamos a trazar aquí nuestro cono. Vamos a trazarlo bien. Y aquí saldría nuestro cono, ¿vale? Y eso
eso es lo que me han dado. Y lo único que sé además es que el diámetro de esta esfera es 30 centímetros. ¿Vale? Digo, pues a ver qué es lo que yo puedo hacer aquí. Entonces, pues yo con trabajar siempre en 3 dimensiones es más complicado, pero puedo dar una sección, es decir, puedo dar un corte a la esfera por un plano que corte a la vez a esa esfera y a ese cono. Y si yo corto por el plano de la pizarra, ¿vale? Como si cogiese un cuchillo, se corta aquí la esfera, aquí se me cae media al suelo y se me queda aquí esta otra media. Y yo veo aquí que me va a quedar algo. Vamos a ver si lo veis. Yo digo, pues mira, por aquí de momento tengo esto que va a ser un triángulo, que además es un triángulo rectángulo, donde esto va a ser la altura, ¿no?, del cono, que no conozco, y esto va a ser el radio de la base del cono, que tampoco conozco. Pues tengo que ver a ver de qué manera soy capaz de sacar eso con los datos que me han dado. Digo, bueno, pero me han dado todo esto, que es 30 centímetros, o sea, todo esto también me lo han dado, ¿no? Todo esto, que lo pongo con esta línea así, esta línea que parece que está un poco de vida. Digo, lo conozco, y digo, y si yo uno esto con esto, a este punto le llamo, por ejemplo, pues V', ¿no? Y a este punto le llamo M, y a este punto le llamo N, ¿vale? Este triángulo, el triángulo V'MV, ¿qué le pasa? Pues que es un triángulo que está inscrito en una circunferencia, y que además tiene como hipotenusa el diámetro. Bueno, pues eso tenemos que acordarnos, que cualquier triángulo que está inscrito en una circunferencia, que tiene un vértice en dicha circunferencia, y que la hipotenusa es o que uno de los lados, es uno de los diámetros, lo que me ocurre es que este ángulo aquí en M, todo este ángulo es un ángulo recto, es decir, que el triángulo V', es un triángulo rectángulo. Bueno, pues como son dos triángulos rectángulos y son proporcionales, tienen un lado en común, pues a partir de esa proporcionalidad vamos a ser capaces de sacar el valor de R y el valor de H. Y vamos a ver cómo, ¿vale? Lo primero, me voy a coger el triángulo grande, el VM', digo, en el triángulo VM', que es rectángulo, ¿no? En M, pues voy a ver si soy capaz, yo me conozco, fíjate, conozco un cateto, conozco la hipotenusa, pues voy a ver si soy capaz de sacar el otro cateto, X, ¿vale? Pues calculamos X. Aplicando Pitágoras, ¿vale? El teorema de Pitágoras. No es que cojamos a Pitágoras y le apliquemos a él, sino al teorema, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso, que V' al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, a Vm al cuadrado más V'M al cuadrado. Vamos a sustituir valores. Si digo V' lo conozco, que son 30 centímetros, ¿no? Lo 30 al cuadrado tiene que ser igual a Vm, que también lo conozco, que es 15 al cuadrado, más V'M al cuadrado. Pues este viene al cuadrado. Pero eso es lo que no conozco, yo he llamado X, ¿no? Pues más X al cuadrado. Pues de aquí lo que tengo que hacer es despejar X, ¿no? Y X que me va a quedar igual. X cuadrado va a ser 30 al cuadrado menos 15 al cuadrado, ¿vale? Y de aquí X va a ser la raíz cuadrada de 30 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Pues esto lo que hay que hacer es operarlo. Para eso cogemos la calculadora y decimos 30 al cuadrado, 900, pero vamos, para operarlo, 900, menos 15 al cuadrado, 225, me da la raíz cuadrada de 675. Y eso es igual a 25,98. Con dos decimales me sobra. 25,98, ¿qué? Centímetros, ¿vale? Eso es lo que vale X. Y todo diréis, ¿y para qué hemos cálculo de esta X si a mí esta X no me la piden para nada? Bueno, pues un paso previo para poder sacar lo demás. Porque ahora, vamos a ver, ya teniendo X, yo digo, si yo conozco
este valor de x, conozco la hipotenusa esta, y este triángulo es rectángulo aquí, y este triángulo es rectángulo aquí, son dos rectángulos semejantes, ¿no? O sea, proporcionales, ¿no? Entonces, aplicando proporcionalidad, ¿qué es lo que va a pasar? Digo, pues hombre, mira, la hipotenusa de este triángulo, que sería del grande, ¿no? VV', esta hipotenusa, ¿vale? Es a este cateto, al cateto opuesto, al ángulo agudo, que sería a MV', ¿cómo? Y ahora veo el triángulo pequeño y digo, ¿cuál es la hipotenusa? Para que sean semejantes, pues 15 centímetros, 15 centímetros es ¿a quién? Pues al cateto opuesto, que sería a NM. Bueno, voy a tachar 15 centímetros y le voy a poner con las letras para hacerlo bien y luego ya sustituimos todo. Como VM, eso es proporcionalidad, ¿vale? La hipotenusa es al cateto opuesto del grande, como la hipotenusa es al cateto opuesto del pequeño. Pues sustituyo valores, digo, a ver, VV', ¿lo conozco? Sí, 30 centímetros, 30. MV', ¿lo conozco? Sí, porque por eso lo he calculado. Y eran 25,98. Y esto es igual a VM, que son 15, porque es un dato, dividido NM, pero NM es justo lo que estoy intentando calcular, que es el radio, ¿no? Luego, fijaros cómo ya he relacionado los dos triángulos entre sí y obtengo el radio aquí para poder despejarlo. Opero haciendo los productos cruzados y me quedaría que 30R sería igual a 15 por 25,98. Bueno, lo voy a escribir. 15 por 25,98. Y esto dará igual 25,98 por 15 a 389,7. Luego R, ¿a qué va a ser igual? Pues el 30 que está multiplicando pasa al segundo miembro dividiendo a 389. Estas calculadoras manchan un poquito. 389,7 dividido ¿quién? Pues dividido 30 hemos dicho, ¿no? Y 389,7 dividido 30 pues me da 12,99. Luego el radio son 12,99 ¿qué? Metros. Eso es el valor del radio, ¿vale? Voy a apuntar por aquí. Radio igual a 12,99 metros. Lo hemos sacado, importante por semejanza de triángulos, para lo cual hemos necesitado previamente sacarnos este valor de x, que lo podíamos sacar porque era uno de los catetos de donde conocíamos la hipotenusa y el otro cateto de ese triángulo rectángulo. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora ya tengo, a ver, ya tengo R y ya tengo VM. Pues en el triángulo pequeñito, en el VNM, ¿qué puedo hacer para sacar H? Pues aplicar el teorema de Pitágoras, igual que siempre, ¿no? Pues lo vamos a hacer. Voy a borrar por aquí. Y entonces, ahora, para obtener, ya digo, para obtener H, pues aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo pequeño, que es el triángulo VNM, que es rectángulo en N, ¿no? Pues vamos a aplicarlo y entonces digo VM al cuadrado, hipotenusa al cuadrado igual a los catetos al cuadrado, a VN al cuadrado más NM al cuadrado. Sustituyo valores, digo, VM lo conozco, sí, 15 al cuadrado. Igual, VN lo conozco, H, no la conozco, H al cuadrado es lo que quiero. Más NM, que es el radio, ¿lo conozco el radio? Sí, 12,99 al cuadrado, por supuesto. De aquí despejo H cuadrado y me queda igual a 15 al cuadrado menos 12,99 al cuadrado. Y eso si lo opero, pues me va a quedar que es 15 al cuadrado. 15 al cuadrado menos 12,99 al cuadrado, todo esto me va a quedar 56,26.
56,26. Luego h, ¿a quién va a ser igual? Pues la raíz cuadrada de eso, de 56,26. ¿Y eso cuánto me da? Pues la raíz cuadrada de eso me da 7,5. 7,5 ¿qué? Centímetros. Luego ya tenemos también h. ¿Vale? Calculado ya por el teorema de Pitágoras. Podríamos haber aplicado semejanzas también, pero sí, ya más sencillo. Luego h del cono va a ser igual a 7,5 centímetros. Ya tenemos dos datos. ¿Vale? Pues ya, como última opción era calcular, como dice, calcular el volumen del cono. Pues vamos a por ello. Y el volumen del cono, ya lo habíamos dicho cuánto era antes, ¿no? Volumen del cono es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado y por h. Pues como ya tengo todos los datos, pi lo vamos a coger como 3,14, entonces decimos 1/3 de quién por 3,14 por r cuadrado, que sería 12,99 al cuadrado, y por h, que son 7,50. Y entonces esto me da que el volumen del cono, ¿cuánto va a valer? Y ese resultado final, pues 12,99 al cuadrado por 3,14 por 7,50, y esto dividido 3, 1324,61. 1324,61. ¿Y ahora qué son? ¿Centímetros qué? Pues la altura estaba en centímetros, y el radio al elevado al cuadrado son centímetros cuadrados por centímetro, centímetro cúbico. Evidentemente un volumen se mide siempre en unidades cúbicas. Luego ya, en definitiva y para terminar, volumen del cono, 1324,61. Un problema muy sencillo que hay que tener claro, primero, las fórmulas del cono, y segundo, trabajar bien con la semejanza de triángulos y conocer el teorema de Pitágoras. Y tenemos el problema del examen resuelto y aprobando. Venga, haremos más pruebas de geometría, que son curiosos. Hasta pronto.